Queridos amigos de la Sodalidad Iniciática, hoy vamos a continuar compartiendo juntos la meditación del propósito psicológico 23, las sociedades secretas. Siguiendo la senda que marcan las tradiciones, leeré el texto con fidelidad, tal como fue transmitido, pues es la obra la que contiene el poder de la iniciación y la iluminación. Después, añadiré algunos datos y reflexiones que mi alma ha captado y que han vibrado en mí. No son enseñanzas. La enseñanza solo está en la obra, en el texto del propósito. Lo que añado solo son comentarios, huellas personales de este camino que pueden o no resonar con cada uno de ustedes. La invitación es a que escuchen con el corazón y tomen aquello que en este momento su conciencia y su libertad sientan como propio. Y bueno, si se han dado cuenta, añadí un detalle a ese banner que anuncia el propósito psicológico, una vía iniciática, porque esos son los 36 propósitos psicológicos, una vía iniciática. Nos vemos, amigos. Hola, amigos queridos de la Sodalidad Iniciática, nuevamente para continuar con la meditación del propósito psicológico 23, las sociedades secretas. Pero antes de ello, hagamos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser, que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y bueno, empecemos leyendo la continuación del propósito. Por otra parte, vemos personalmente una semejanza con el vudú. El vudú, escrito a veces vaudou, que actualmente se practica todavía en las Antillas, es seguramente de origen africano y se ha desarrollado sobre todo en Cuba, Brasil y ciertas partes de los Estados Unidos, por los esclavos negros que habían guardado la fe en sus dioses. Resulta de ello principalmente una mezcla de ritos ancestrales africanos con las prácticas cristianas. En su artículo La magia, el amor y lo sagrado, George Allery escribe: en África Negra, las danzas tienen siempre una meta precisa. Se trata esencialmente de obligar a los espíritus a manifestarse. Las danzas de las ceremonias vudú tienen ante todo esa significación. Durante el curso de esas ceremonias se sacrifica un animal. El gran sacerdote y la gran sacerdotisa, el papaloy y la mamaloy, proceden a una aspersión de la sangre de la bestia. Después todo el mundo bebe ritualmente la sangre mientras las danzas comienzan. Los espíritus divinos, los misterios descienden a la cabeza de algunos adeptos generalmente escogidos entre los bailarines cantantes. El adepto poseído toma, como en el culto zar, el nombre de caballo. Con la cabeza extrañamente echada hacia atrás, continúa bailando y su frenesí no cesa de aumentar. Toda la asistencia se encuentra presa del delirio sexual. Antaño, algunas sectas practicaban a veces sacrificios humanos. Según el escritor Seabrook, el vudú es un verdadero culto a la divinidad. La magia y la brujería no son sino degradaciones más o menos siniestras. El motivo central del altar vudú es una pequeña serpiente sostenida por un bastón, semejante a la serpiente que Moisés elevó en el desierto, y una nota. Ese símbolo, del cual se hace mención en la Biblia, Éxodo 4, 3 y 4, ha sido ya objeto de nuestros estudios en varias ocasiones, en particular en nuestro libro Centros de Iniciación, y retomado para análisis varias veces en esta serie de propósitos, principalmente en el número 12. Es la culebra andrógina Dambala. En ciertas regiones de Dahomey y Togo se adoran igualmente a la serpiente, símbolo por otra parte universal y que no es siempre maléfico. Los numerosos símbolos relativos a la serpiente convergen hacia una misma idea. Es inmortal porque se regenera. En Historia de las Religiones, Mircea dice que para la mentalidad arcaica, la serpiente distribuye fecundidad, ciencia y aún inmortalidad. Esta especie de culebra es el signo de unión de todos aquellos que pertenecen a la doctrina vudú, nombre de Dios inventado por los brujos de las Antillas. Los Quimbois, que en lengua
creol significa sortilegio o filtro, son cosas corrientes en todas esas regiones y se atribuye demasiado a menudo a los adeptos del vudú fechorías que no son más que obras de los quimboiseus, que trabajan independientemente, aislados. Sin embargo, los sectarios del vudú son atraídos de ese culto lo más a menudo con el fin de satisfacer deseos ambiciosos o pasiones exacerbadas y aún para acompañar venganzas. Las ceremonias son secretas, se hacen en la noche al abrigo de toda presencia profana y solo pueden asistir los iniciados que se reúnen generalmente en un bosque, en la campiña o aún en ciertas propiedades. Cuando se ha verificado bien que ningún curioso haya penetrado en el recinto, se comienza la ceremonia con la adoración de Damballa y se renueva entre las manos del gran sacerdote y de la gran sacerdotisa el juramento del secreto que es la base de la asociación. Esas dos autoridades supremas, llamadas lo más a menudo el rey y la reina, o aún papá y mamá, como lo hemos ya dicho, quedan para toda la vida como jefes de la gran familia del vudú. En fin, después del rito de apertura de la sesión, la multitud se aparte y según el orden de ancianidad en la secta, cada uno va a implorar al vudú. Unos piden una curación, otros la posibilidad de tener bastante dinero, alguno quiere atraer a una amante infiel, otra prefiere su odio contra una rival, etc. Enseguida empieza la danza del vudú. El rey coloca su mano sobre la caja donde se encuentra la serpiente. Él manifiesta una emoción que comunica a la reina y poco a poco una especie de delirio se generaliza, muy a menudo aumentado por el uso de licores espirituosos. Todo el mundo es recorrido por un temblor nervioso imposible de dominar y todos giran sobre sí mismos sin detenerse hasta que caen y son entonces transportados, siempre bailando. Aparte, si la ceremonia tiene lugar al aire libre o a una pieza vecina donde se practican orgías sexuales en la más grande libertad. El maestro introduce al vudú. Conocer a Damballa parece que es lo más importante, dado que es una de las figuras más veneradas y misteriosas del vudú haitiano. Vayamos a ello. ¿Quién es Damballa? Damballa, también conocido como Damballa Wedo, es un loa, es decir, un espíritu deidad dentro del panteón del vudú. Se le representa como una serpiente, generalmente una boa o pitón, símbolo de sabiduría, pureza y creación. Es considerado el padre de todos los loas y su energía está profundamente conectada con la naturaleza, la fertilidad y el origen del mundo. Su pareja divina, Damballa, está casado con Ayida Wedo, quien representa el arco iris. Juntos simbolizan la unión del cielo y la tierra y su relación encarna el equilibrio cósmico. Características espirituales. Representa la sabiduría, paz y pureza. Se comunica a través de metáforas y acertijos, lo que hace que su presencia en rituales sea enigmática y difícil de interpretar. Es el loa menos humano. Cuando monta un devoto durante una ceremonia, éste se comporta como una serpiente, arrastrándose y siseando. Rituales y veneración. Su día sagrado es el jueves, momento en que se cree que puede manifestarse con mayor claridad. En los altares haitianos, Damballa ocupa el primer lugar, como símbolo de respeto y jerarquía espiritual. Las ofrendas suelen ser exquisitas y específicas, ya que se considera un loa exigente y de comunicación compleja. Aunque a veces ha sido mal interpretado en la cultura popular, especialmente en películas o literatura que distorsionan el vudú, Damballa es una figura paternal y benévola dentro de la práctica espiritual auténtica. ¿Cuál es el significado profundo de Damballa? Celebrar a Damballa no es solo pedir favores o protección, es una forma de conectarse con el origen de la vida, con la sabiduría ancestral y con la energía que fluye en silencio por el mundo. Su culto invita a la introspección, al respeto por la naturaleza y a la comunión con lo invisible. Por lo tanto, para nosotros conocer la diferencia entre la realidad espiritual del vudú y la imagen distorsionada que se ha popularizado, especialmente en medios como películas, novelas o incluso noticias sensacionalistas, se hace necesario. Veamos entonces ello.
¿Es verdad que en el vudú se hacen rituales con sangre y sacrificios? Algunos rituales tradicionales del vudú incluyen sacrificios animales, como gallos, cabras o palomas, pero hay que entender el contexto. Estos sacrificios no son actos violentos gratuitos, sino ofrendas sagradas que buscan alimentar o agradar a los loas, espíritus. La sangre es vista como portadora de energía vital y se usa para consagrar altares, objetos o personas en rituales específicos. No todos los loas aceptan sacrificios sangrientos. Algunos, como Dambalá, rechazan cualquier tipo de violencia o sangre. ¿Y qué hay de la brujería de venganza? Aquí entramos en terreno más delicado. El vudú no es intrínsecamente maligno. Es una religión con loas benévolos y otros más severos o justicieros. Algunos loas, como Barón Samedi o Petro Loas, pueden ser invocados para justicia, protección o incluso para devolver daño recibido, pero esto no es lo mismo que hacer el mal. En la práctica, hay personas que usan el vudú como herramienta para magia negra o venganza, pero eso no representa la religión en su totalidad. Entonces, ¿es toda tergiversación? Gran parte sí. El vudú ha sido estigmatizado por el colonialismo y el racismo que lo asociaron con primitivismo o barbarie. Ha sido sensacionalizado por Hollywood, que lo convirtió en sinónimo de muñecos con alfileres, zombies y maldiciones. Y también malinterpretado por quienes lo ven desde afuera sin comprender su profundidad espiritual, su cosmología y su ética. En resumen, el vudú es una religión ancestral rica en simbolismo, con prácticas que pueden parecer extrañas desde una perspectiva occidental, pero que tienen un significado profundo y propósito espiritual. Como toda tradición puede ser mal usada por algunos, pero eso no define su esencia. Conozcamos un poco más y exploremos el rito Petro y la protección espiritual en el vudú, que son dos aspectos poderosos y profundamente conectados con la resistencia, la fuerza y la sabiduría ancestral. El rito Petro, también escrito Petwo, es más intenso, rápido y agresivo que el rito Rada, que es más suave y maternal. Las loas Petro nacieron del sufrimiento y la lucha de los pueblos esclavizados, y por eso son espíritus guerreros, protectores y justicieros. Hay principales loas en este rito Petro: el Zulidantor, madre feroz, protectora de mujeres y niños asociada con la Virgen Negra; Tijan Petro, espíritu travieso y poderoso, a veces representado como un enano con un solo pie; Calfu, señor de los caminos oscuros, controla los portales entre mundos; Pozou, toro furioso, símbolo de fuerza bruta y protección; Marinete, loa temida, vinculada con la revolución y la destrucción de cadenas; y Don Petro, fundador mítico del rito Petro, símbolo de liberación y resistencias. Estos loas pueden ser invocados en situaciones de crisis, defensa o justicia, y sus rituales incluyen tambores rápidos, fuego, pólvora y danzas intensas. La protección espiritual en el vudú es fundamental. No se trata solo de evitar el mal, sino de fortalecer la energía de lo propia, la energía del hogar y la conexión con los loas. Para los practicantes del vudú, el vudú no es solo una práctica espiritual, es una forma de reconectar con la fuerza ancestral que vive en cada gesto, cada palabra y cada tambor. Volvamos a la lectura del propósito. Algunos que habían traicionado los secretos no tardaron en sucumbir bajo la terrible venganza de los adeptos del vudú. Fuera de casos de envenenamiento, de crímenes disfrazados de accidentes, los iniciados de ese culto tienen poderes mágicos terribles y se pretende que los zombies son justamente las pobres víctimas de esos brujos. Parece ser que los brujos negros pueden resucitar a cadáveres que serán enseguida sus esclavos, al no tener otro pensamiento u otra voluntad que aquellos del brujo, que puede emplear así a ese muerto vivo para cumplir todo tipo de cosas.
Hemos recibido un día de la visita de un francés que había estado instalado en la Martinica para dirigir una refinería y quien, casado con una martiniquesa que le había dado 3 hijos, había visto después su vida atormentada por múltiples pruebas. Su mujer murió bastante misteriosamente, así como sus 2 primeros hijos. Fue entonces cuando empezó a dudar de las razones de esos extraños hechos que se sucedían unos a otros. Una noche al entrar en su casa encontró sobre el umbral de su puerta un juguete de su pequeña hija. Quiso sermonear a la sirvienta por dejar tiradas por todas partes cosas que debían encontrarse en el cuarto de la niña, pero tuvo una sensación extraña cuando supo que, justamente, desde hacía algún tiempo su hija había extraviado el juguete y además algo parecía estar colocado en su interior. Se trataba de una muñequita tejida que desgarró para encontrar efectivamente en su interior el corazón de un animalito mezclado con diversos ingredientes. Tomó entonces un cuchillo y atravesó la muñeca de parte a parte. Al momento corrió sangre de ella. Enseguida fue a arrojar el cuchillo y la muñeca al mar, pero después no solamente su hijita cayó gravemente enferma, sino que él parecía vivir con algo que le atravesaba el corazón. Fue entonces que él vino a consultarnos y nos contó los detalles de su historia. Interesado en el ocultismo, había estado en relación con sectas secretas, pero al casarse había abandonado esas relaciones. Perdió su primer hijo envenenado, su segundo hijo murió en un extraño accidente y finalmente su mujer dio el último suspiro confirmando que había sido víctima de los brujos. Se trataba ahora de la continuación de las venganzas que atacaban a su último niño y a él mismo. Sería demasiado largo dar detalles de todos los incidentes que se sucedieron hasta llegar a la muñeca maléfica, el consultante que echaba todo el mar, la extraña enfermedad de la criatura, las sensaciones misteriosas que él sentía después, etc. Hemos tenido que operar un verdadero exorcismo. La contramagia parece haber triunfado, puesto que supimos enseguida que nuestro hombre estaba liberado al fin de la suerte y vivía en perfecta salud, así como su niñita, y que él pensaba casarse de nuevo muy pronto. La pregunta surge: ¿qué es un zombie en el vudú? Y surge casi de inmediato porque la imagen está muy cargada de historia y malos entendidos. Los zombies en el contexto del vudú haitiano no son los monstruos devoradores de cerebros que vemos en las películas. Su origen es mucho más profundo, simbólico, y está ligado a la historia de la esclavitud y la resistencia espiritual. En el vudú tradicional, y estamos hablando de una tradición, un zombie es una persona que ha sido despojada de su alma o voluntad, convertida en un cuerpo sin conciencia, controlado por un hechicero llamado Bokor. No es necesariamente malvado ni violento, es más bien una víctima de magia poderosa. El Bokor puede resucitar a alguien o manipular su espíritu para convertirlo en un sirviente. El zombie no tiene deseos propios, obedece ciegamente a quien lo controla. En algunos relatos el zombie es una metáfora del trabajo esclavo, una persona viva pero sin libertad ni identidad. Bueno, cada uno de nosotros podemos preguntarnos así, sin prejuicios, con mente abierta, ¿de quién nos habla? ¿O de qué etapa de nuestra propia vida se están refiriendo? Y hacemos otra pregunta. ¿Tiene que ver con la venganza? Sí y no es la respuesta. Sí, en el sentido de que algunos Bokor pueden usar zombificación como castigo o venganza contra alguien que ha hecho daño. No, porque no todos los zombies son creados por venganza. A veces se hacen por poder, por protección o incluso por encargo de alguien que quiere controlar a otro. En el folclore haitiano, el miedo a convertirse en zombie no es tanto por el terror físico, sino por perder la libertad del alma, quedar atrapado entre la vida y la muerte. Y Hollywood tomó esta figura y la transformó en algo completamente distinto. Cadáveres que comen carne, epidemias globales, apocalipsis. Realmente no tiene nada que ver con el zombie original del vudú.
¿Cómo protegerse de un bokor? Que es el hechicero que puede practicar magia tanto blanca como negra en el vudú. Y hay algunas formas tradicionales de contramagia y protección espiritual. La principal la llaman bebés protectores. Los bebés son símbolos sagrados dibujados con harina, ceniza o polvo. Algunos loas tienen bebés que se usan específicamente para bloquear energías negativas. Por ejemplo, el bebé de Papa Legba para cerrar caminos o espíritus malignos. El bebé de Ogú para protección guerrera. También hay amuletos y gris gris. Los gris gris son bolsitas con objetos mágicos, hierbas, huesos, tierra, sal, cabello, etcétera. Se preparan con rituales específicos y se llevan encima o se colocan en el hogar para repeler maleficios. A mí me recuerda a las plantitas de ruda que, y otra plantita, otro pequeño cactus que no recuerdo el nombre, que uno cuelga a la entrada de las casas, que vienen de nuestras tradiciones indígenas. Y bueno, también hay baños de limpieza. Se usan hierbas como ruda, albahaca, romero, sal marina y agua bendita. El baño se realiza en silencio, con oraciones o cantos para purificar el cuerpo y el espíritu. En, en el camino o por las montañas, yo aprendí sobre estos baños de limpieza para iniciar el año, cuando hay un mal de ojo, cuando uno siente alguna pesadez, etcétera. Son, son bien parecidos. Y otra forma de protección es la invocación de loas protectores. El Zulie Dantor protege contra traiciones y ataques ocultos. Ogú Ferai es invocado como guerrero defensor. Papa Legba puede cerrar el acceso espiritual al bokor. Y también hay rituales de espejo. Se colocan espejos frente a la puerta o en el altar para reflejar y devolver cualquier energía enviada por un bokor. Y lo que es importante es recordar que en el vudú auténtico la protección no se basa en el miedo, sino en el respeto por los loas, la conexión con los ancestros y el equilibrio espiritual. Un bokor puede tener poder, pero también está sujeto a las leyes espirituales. Nadie está indefenso si sabe cómo protegerse. Profundicemos un poquito sobre los bebés. ¿Qué son los bebés? Los bebés son símbolos rituales trazados en el suelo con harina, ceniza o polvo durante ceremonias de vudú. Cada bebé representa un loa específico y su función es invocar u honrar a ese espíritu. Son como firmas mágicas que abren el canal entre el mundo espiritual y el físico. Por ejemplo, el bebé de Dambalá suele incluir líneas onduladas que evocan el movimiento de una serpiente, a veces acompañado de símbolos de agua o huevos. El bebé de Ogú tiene formas más angulosas, como espadas o triángulos que reflejan su energía guerrera. ¿Y cómo se representa a Dambalá? Dambalá rara vez se representa como figura humana. Sus imágenes suelen mostrar una serpiente blanca, a veces entrelazada se aparece con Aida Weldon. Elementos como huevos, agua, arcoíris o árboles sagrados. En el arte popular puede aparecer como una serpiente enroscada en un altar o flotando sobre un templo. Encontré un estudio bien interesante en la dirección que he copiado junto con el banner y las imágenes de algunos bebés. No he copiado la dirección y en este momento me doy cuenta. Pero dice los símbolos del vudú, los bebé, Ars Gravis, Arte y Simbolismo, Universidad de Barcelona. Y en Ars Gravis van a encontrar lindos artículos. ¿Por qué es importante que nosotros profundicemos en el vudú? Por lo que el maestro señaló en el propósito 6. ¿Recuerdan?
Voy a leer textual lo que ahí dice. ¿Sabéis, por ejemplo, que para 6,5 millones de miembros de la tribu de Yomba en el África Occidental, el jardín del Edén estaba situado en Ife, ciudad de Nigeria? Muchos sabios americanos y europeos opinan en esta teoría que los Yombas habrían sido los descendientes del primer hombre que hubiera vivido en la tierra, y consideran que es un error grosero situar el paraíso terrenal en Persia e Irán, como lo señala la Biblia. En ese fragmento se plantea una visión alternativa sobre los orígenes míticos de la humanidad, que la ciencia nos está diciendo algo parecido, que nuestro origen común está en África. Y eso que nos dice el maestro en el propósito 7 está enraizado en la cosmovisión africana. Desglosemos esto de Ife poco a poco. Ife es considerada por muchos como el corazón espiritual del pueblo Yoruba, una de las culturas más influyentes de África Occidental. Según esta perspectiva, los Yombas, probablemente una referencia a los Yoruba, aunque el término Yomba no es comúnmente usado, serían descendientes del primer ser humano, y por tanto, Ife sería el verdadero jardín del Edén, no Persia como sugiere la tradición bíblica. Esta idea no es solo simbólica, refleja el deseo de revalorizar las tradiciones africanas frente a narrativas dominantes impuestas por religiones y culturas externas. Ife, por tanto, no es solo una ciudad histórica en Nigeria, sino también un pilar espiritual y mitológico dentro de la cultura yoruba, una de las más influyentes de África Occidental. Ife, como ciudad sagrada del pueblo yoruba, es el lugar de origen mítico. Según la mitología yoruba, Ife es un lugar donde Otutukwa, el progenitor mítico del pueblo yoruba, descendió del cielo para crear el mundo. Se dice que trajo consigo una cadena de oro, tierra, un gallo y una semilla de palma para comenzar la creación. Ife es considerado el corazón espiritual, puesto que allí se cree que comenzó la civilización humana, y por eso muchos lo ven como el verdadero jardín del Edén africano. Muchos de los dioses yoruba conocidos como orishas tienen sus raíces en Ife. Obatala, el dios de la creación y la pureza; Ogún, dios del hierro y la guerra; y Emoja, madre de las aguas. Estas deidades no solo representan fuerzas naturales, sino también valores humanos y aspectos de la vida cotidiana. Ife es famosa por sus impresionantes esculturas realistas que datan del siglo XII al XV. Estas obras representan reyes, dioses y figuras míticas y reflejan la profunda conexión entre arte, espiritualidad y poder. Una de las esculturas más icónicas representa a un rey con rasgos idealizados, mostrando la importancia del linaje divino en la realeza yoruba. Las historias sobre la creación, los orishas y los reyes de Ife se transmiten oralmente. Estas leyendas no solo preservan la historia, sino que también enseñan valores y explican fenómenos naturales. El festival Olojo, celebrado en Ife, honra la creación del mundo y al orisha Ogún. El rey Ooni participa en rituales que conectan el pasado mítico con el presente espiritual. Entonces, Ife no es solo un lugar físico, sino un símbolo de origen, poder y sabiduría ancestral. Esta mitología que acabamos de leer, que así muy cortita, ha influido en religiones como el candomblé, la santería o el vudú. Así, el vudú, especialmente el practicado en Haití, es una de las religiones sincréticas más fascinantes del mundo, y su raíz africana, en particular yoruba, es profunda y poderosa. Bueno, continuemos con la lectura del propósito. Y el maestro va a hacer un cambio muy importante. En China, todas las concepciones son resumidas por la acción y la reacción recíprocas de los dos principios cósmicos, el yang y el yin, el activo y el pasivo, el masculino y el femenino.
Esas dos polaridades están en la base de la medicina. Y aquí un pequeño de la medicina tanto como de la magia. Y aquí una pequeña nota. Hemos analizado ya la acupuntura en el propósito psicológico 8. En yoga igualmente son estas dos fuerzas, positiva y negativa, las que se utilizan para el perfeccionamiento del individuo. Pero mientras que el yoga clásico utiliza la castidad, otra nota, para la meditación, el dominio del soplo, etc., la energía sexual puede ser transformada en energía espiritual. Termina la nota. El tantrismo utiliza el instinto y el psiquismo erótico en una disciplina que se sigue con vistas a obtener la liberación. Se trata en realidad de una técnica mágica. Hay varias escuelas tántricas y la mayoría son como sectas secretas, ya que la doctrina esotérica es transmitida por el maestro al discípulo. Por otro lado, los textos concernientes a los ritos son redactados en un lenguaje llamado crepuscular, que es de doble sentido. Un estado de conciencia será expresado por un término erótico, e inversamente. Los detalles fisiológicos tendrán una significación de orden cósmico. El ceremonial descrito en los comentarios sobre la disciplina espiritual en compañía de la mujer comprende 8 partes que producen, gracias a ciertas técnicas, a concentraciones y al maituna, unión sexual ritual, y el despertar de Kundalini. A medida que se desarrolla la ceremonia, la mujer toma un carácter sagrado y finalmente son 2 dioses quienes se unen y contemplan la última realidad. Mircea Eliade, en su introducción al tantrismo, escribe: el dominio total que requiere el maituna permite traspasar el plano fisiológico y abolir el tiempo. Se obtiene un estado total de autonomía, una suspensión paradójica entre lo real y lo irreal, más allá de la muerte y de la vida. Naturalmente, el yoga tántrico es muy peligroso, ya que desata fuerzas capaces de golpear al hombre que las ha liberado, si éste no sabe canalizarla según sus deseos. El tantrismo presenta pues numerosos peligros propios del erotismo místico. El maestro menciona esos comentarios sobre la disciplina espiritual en compañía de la mujer como si se tratara de un texto de referencia, pero en realidad no es un libro externo que nosotros podamos ir a buscar en una biblioteca corriente o una biblioteca virtual. El maestro está evocando las tradiciones tántricas del hinduismo y del budismo, sobre todo el Vajrayana, donde sí existen descripciones de estas fases, es decir, los rituales tántricos vinculados con el despertar de Kundalini a través de prácticas sexuales sacralizadas, el Maituna. Es importante subrayar que estas descripciones que se hacen son simbólicas e iniciáticas. No se reducen a un manual de práctica física. El Maituna verdadero no es un simple acto carnal, sino un trabajo de transmutación y apertura de la conciencia. Veamos una síntesis de todo lo que el maestro nos señala. En el siguiente cuadro podemos conocer las 8 partes del ceremonial según la tradición tántrica que el maestro evoca y su significado simbólico espiritual. La primera parte, purificación previa. Ritos de limpieza del cuerpo, el espacio y la mente, baños, mantras, ayuno, incienso. La correspondencia simbólica espiritual, despojarse de lo profano, preparar el templo interior, purificación del alma antes del misterio. Paso 2 o parte 2, invocación de lo divino. Se llaman a Shiva y Shakti, se recitan mantras y visualizaciones. La correspondencia simbólica es el reconocimiento de que el acto pertenece al plano sagrado, invocar la presencia de lo eterno. La parte 3, consagración de la pareja. El hombre es visto como Shiva, la mujer como Shakti. Cada uno se ofrece al otro como divinidad. La simbología, reconocer en el otro el principio cósmico, el amor humano elevado a amor divino. El paso 4, meditación conjunta, respiraciones, concentración en chakras, mirada fija, sincronía de energías. La simbología, unión de las mentes, apertura del canal para el ascenso de Kundalini.
Quinta parte del ceremonial. Maituna, unión sexual ritual. Unión física controlada y consciente, sin dispersión, a menudo con técnicas de continencia. La simbología espiritual, la fusión de los polos masculino y femenino, cielo y tierra, espíritu y materia. Sexta parte, circulación de la energía. Uso de mudras, bandas y pranayama para dirigir la energía sexual hacia la columna vertebral. El fuego despierta en Muladhara y comienza su ascenso hacia lo divino. Séptima parte, éxtasis y contemplación. El ascenso de Kundalini lleva a estados de absorción, samadhi, pérdida de la dualidad. Experiencia directa de lo absoluto. La unión de Shiva y Shakti en el yogi y la yogina, superando la dualidad. Octava parte, ofrecimiento, reintegración. La energía se entrega a lo divino. Se cierran los ritos. Se retorna al estado ordinario. La simbología, sacrificio consciente, devolver la fuerza al cosmos, integrar la transformación en la vida. Lo que el maestro señala en este propósito 23 no es un manual oculto, sino una estructura iniciática universal, el camino de la unión sagrada como vía de despertar. Mircea Eliade, en su obra Yoga, Inmortalidad y Libertad, que también se encuentra en PDF en la web, nos habla del tantrismo y del maituna. Escuchemos a nuestro amigo. Toda mujer desnuda es la encarnación de la Prakriti. Se deberá pues mirarla con la misma admiración y similar desapego con que nos dedicamos a pensar en el insondable secreto de la naturaleza y su limitada capacidad de creación. La desnudez ritual de la yogini posee un valor místico intrínseco. Si ante la mujer desnuda no descubre uno en lo más profundo de su ser la misma emoción terrorífica que se experimenta ante la revelación del misterio cósmico, no hay rito, solo es un acto profano, con las consabidas consecuencias. Se refuerza la cadena kármica, etc. La segunda etapa consiste en la transformación de la mujer Prakriti en encarnación de la Shakti. La compañera del rito se convierte en una diosa, tal como el yogi debe encarnar a Dios. La iconografía tántrica de las parejas divinas en tibetano Yab-Yam, padre-madre, de las infinitas formas de Buda abrazadas por su Shakti, constituyen el modelo tipo del Maituna. Se observará la inmovilidad del Dios. Toda la actividad proviene de la Shakti. En el contexto yogi, el Purusha estático contempla la actividad creativa de la Prakriti. Ahora bien, como lo hemos visto ya para el Hatha Yoga en el Tantrismo, la inmovilidad realizada conjuntamente en los tres planos del movimiento, pensamiento, respiración, emisión seminal, constituye el supremo objetivo del sadhana. También aquí es cuestión de imitar a un modelo divino, el Buda o Shiva, el espíritu puro, inmóvil y sereno en medio del juego cósmico. En primer lugar, el maituna sirve para dar ritmo a la respiración y para facilitar la concentración. Es pues un sustituto del pranayama y del dharana, o más bien su soporte. La yogini es una joven que ha recibido instrucción del gurú y cuyo cuerpo está consagrado, adhisthita, por nyasa. La unión sexual se transforma en un ritual a través del cual la pareja humana se transforma en pareja divina. Preparado para el cumplimiento del rito maituna, gracias a la meditación y a las ceremonias que lo vuelven posible y fructuoso. Él, el yogi, considera a la yogina su compañera y amante bajo el nombre de cualquier Bhagavat, como el sustituto y la esencia misma de Tara, única fuente de alegría y de reposo. La amante sintetiza la naturaleza femenina entera. Ella es la madre, la hermana, la esposa, la hija. En su voz que pide amor, el oficiante reconoce la voz de las Bhagavati que suplican por el Vajradhara, el Vajrasattva. Con esto que nosotros hemos meditado, bien podemos comprender las palabras de advertencia del maestro.
Él nos dice naturalmente el yoga tántrico es muy peligroso, ya que desata fuerzas capaces de golpear al hombre que las ha liberado, si éste no sabe canalizarlas según sus deseos. El tantrismo presenta pues numerosos peligros propios del erotismo místico. Volvamos a la lectura del propósito. Ya se trate de los Atsuabo de Angola en África, de los indios Cherokee o de los Dayak de la costa de Borneo, se constata por todas partes en el mundo la alianza del amor y de la magia. Ese fenómeno puede parecernos extraño. La magia comanda la naturaleza. Ahora bien, si hay algo para nosotros que no se comanda, es justamente el amor, dice George Allery. La explicación es simple entonces, por cuanto todas las civilizaciones primitivas o arcaicas hacen en grados diferentes un gran lugar a la magia y prácticas mágicas son ligadas a los diferentes aspectos de la vida. Un gran No hay razón para la cual se ha excluido el amor. La magia erótica es inclusive la mayoría del tiempo particularmente importante. La sexualidad juega un papel considerado tanto en la mitología como en la vida de los pueblos. La vida, por otra parte, no es más que un reflejo, una copia de esa mitología. Para el primitivo, los hechos no acceden a una existencia verdadera más que si, reactualizando el mito, ellos son puestos en armonía con las leyes del universo. Las fuerzas puestas en juego por tal o cual actividad se convierten entonces en fuerzas sagradas, y los primitivos velan particularmente por sacralizar las energías que emanan de la sexualidad, porque ellas son la fuente mismas de la vida. Muy poderosos, pueden ser tanto peligrosas como benéficas. Es gracias a los ritos que ellas permitirán ser orientadas en el sentido deseable. El maestro da un salto fundamental, conecta lo que venía mostrándonos Rasputín, los starets, los ritos de Maitún y la Kundalini con un plano universal y arcaico, la magia sexual en todas las culturas. Veamos lo que él está subrayando. La universalidad del vínculo amor-magia. Desde Angola, los Cherokee o los Dayak de Borneo, aparece siempre la unión entre sexualidad y poder sagrado, lo que en nuestra mirada moderna parece extraño. ¿Cómo puede el amor obedecer a la magia si es lo más libre y espontáneo? En esas culturas es evidente. La sexualidad es energía sagrada, manejable mediante ritos. La función del mito. Para el hombre arcaico la vida no tiene existencia verdadera hasta que repite el mito. Eso significa que hacer el rito erótico, agrícola, guerrero, es reactualizar el orden cósmico, mantener la armonía entre los hombres y el universo. La sacralización de la sexualidad. La energía sexual es tan poderosa que puede ser peligrosa si no se orienta. Por eso se le rodea de ritos, danzas, fórmulas, símbolos. Son técnicas para canalizar lo sagrado. El maestro está mostrando lo que en Occidente se satanizó, la mezcla de sexualidad y lo divino, que era en realidad en la mayor parte de las culturas humanas un camino privilegiado de acceso a lo sagrado, y que Rasputín, los tantristas y los primitivos responden todos al mismo principio, la sexualidad ritualizada como vía de poder y comunión con el cosmos. Hemos armado ese cuadro comparativo con ejemplos de esas tres culturas y el sentido que le daban a la magia erótica para que podamos ver con un poco más de claridad cómo el maestro va tejiendo una línea continua desde pueblos africanos y americanos hasta las tradiciones tántricas y los hombres de Dios rusos. Todo apunta a un mismo principio, ese principio de sacralización de la sexualidad como energía de vida y de unión con lo divino. El maestro nos está entregando claves muy importantes. Nos dice que en todas las culturas la sexualidad es fuerza cósmica, no solo instinto. El rito erótico es un mito reactualizado, repetir la unión primordial de las divinidades para que la vida continúe. La energía sexual es ambivalente, puede destruir o regenerar. El rito la orienta hacia lo sagrado. Esta visión que enlaza el tantrismo y el maituna con figuras como Rasputín
en donde la unión, amor, magia es un camino de transformación espiritual, pero que nos lleva también a pensar en la vida cotidiana, en donde no reactualizamos el mito, pero podemos convertir esa relación mágica con el compañero, la compañera, el esposo, la esposa, en lo que realmente es energía de luz. Bueno, volvamos al propósito. Si los pueblos primitivos son aquellos que no tienen ninguna tradición detrás de sí, entonces existen muy pocos. Se renuncia cada vez más a esa expresión. Tales pueblos pertenecen la mayoría del tiempo a antiguas civilizaciones y tienen una concepción del mundo extremadamente coherente. Eso es lo que señala Marcel Griande en Dios de Agua, quien escribe, por ejemplo, que los Dogon viven sobre una cosmogonía, una metafísica, una religión que los pone a la altura de los pueblos antiguos y que la cristología misma utilizaría con provecho. En efecto, un ser supremo existe entre la mayoría de los primitivos y lo hemos visto ya en diferentes ocasiones en nuestros estudios. Esas civilizaciones han declinado tanto como las nuestras. Esa divinidad soberana no juega casi ningún papel en el culto y su existencia no es generalmente revelada más que durante las iniciaciones en el seno de las sociedades secretas. Mircea Eliade explica que en el curso de los tiempos su lugar ha sido ocupado por otras fuerzas religiosas. El sentido de esa sustitución es en todas partes más o menos el mismo. El pasaje de la trascendencia y de la aparente pasividad de los seres celestes a fuerzas religiosas dinámicas, eficaces, de un acceso más fácil. Se asiste a una caída progresiva de lo sagrado en lo concreto. En consecuencia, uno está llamado a comprender que las religiones no son más que el lado material, exotérico de una verdad, de una sublimidad espiritual enseñada por los colegios esotéricos y conservada gracias a las sociedades secretas. Este es un pasaje realmente de gran intensidad, porque el maestro está hilando tres grandes niveles de lectura: antropológico, teológico y esotérico. Hemos hecho un cuadro que intenta sintetizar las ideas principales que nos transmite el maestre. El aspecto es la existencia de un ser supremo. En los pueblos primitivos presente en casi todas las culturas, Dogon, etc., pero oculto. La interpretación académica de Creaul, de Eliade, nos muestra que los Dogon poseen cosmogonía, metafísica y religión al nivel de las grandes civilizaciones. Y en la lectura del maestre confirmamos que la noción de Dios no falta nunca, aunque no sea explícita en la práctica cotidiana. Luego, el aspecto y lugar del culto. El Ser Supremo raramente es invocado en rituales comunes, aparece en contextos iniciáticos. Eliade señala que con el tiempo, el Ser Supremo es reemplazado por divinidades secundarias más cercanas y operativas. Y el maestre dice que esto expresa el descenso de lo sagrado, de lo trascendente a lo concreto, de lo espiritual a lo exotérico. En la religión oficial se enfoca en espíritus, fuerzas de la naturaleza, rituales inmediatos. Tenemos en Eliade, en esa interpretación académica, dinamismo de lo religioso, fuerzas más accesibles sustituyen al Dios distante. Y para el maestre, el culto popular es la forma exotérica, materialización de una verdad más profunda. Las sociedades secretas custodian los mitos y ritos ligados al Ser Supremo. La iniciación revela el culto ordinario oculta. En el maestre conservan la sublimidad espiritual, es decir, la esencia esotérica que transciende religiones históricas. Y la valoración final, lejos de ser atrasados, poseen coherencia cósmica y metafísica comparable a pueblos antiguos. La categoría de primitivos se abandona en lo académico. Todos los pueblos participan de una tradición única preservada en grados exotéricos: religión, esotérico, sociedades iniciáticas. El maestro quiere que nosotros
comprendamos que lo primitivo no significa simpleza o ausencia de teogonía, de cosmogonía, sino que lo primitivo es una raíz profunda de una sabiduría universal que se ha degradado probablemente en formas externas, pero sigue vivo en el esoterismo. Eliade, en uno de sus libros, dice que primitivo etimológicamente significaría lo más cercano al principio. Volvamos al propósito psicológico, pero ¿qué es en verdad una sociedad secreta? Sería difícil responder ya que los diversos movimientos catalogados bajo ese título han salido de las fuentes más variadas y por motivos diferentes. Generalmente los fundadores de tales organizaciones fueron en primer lugar miembros de colegios esotéricos o escuelas iniciáticas, y sea por ambición desmesurada o por intereses creados, ellos se lanzaron en campañas políticas trabajando en sus programas con ardides ocultos. No se debe ver a todas las sociedades secretas como bandas organizadas de malhechores o asesinos, pero es preciso confesarlo. En nuestros días, tal mención significa sobre todo un clan que actúa sembrando el terror por amenazas y aún por la ejecución de aquellos que quisieran contrariar los planes de la llamada sociedad secreta. Es preciso agregar que muy a menudo el iniciador de semejante movimiento estaría sorprendido al ver los resultados. Se trata, efectivamente, la mayoría del tiempo de una idea tomada de un filósofo, un ocultista, un iniciado de un grado cualquiera, y que los ambiciosos, sin conocimiento de una gnosis, tal organizan en asociación práctica. Tomemos como ejemplo a un movimiento clandestino que se manifestó durante los años de la ocupación alemana en Francia y que fue revelado en un volumen titulado Sinergia en 1945 por un autor de seudónimo Geoffroy de Charnay. La tesis desarrollada en los textos se resumía en lo esencial por los datos siguientes. El movimiento sinárquico del imperio sería una sociedad compuesta por los individuos que han firmado su adhesión a las doctrinas expresadas en un documento bajo el título de Convención Sinárquica Revolucionaria, redactado en 1922 para preparar una especie de revolución mundial destinada a derribar, donde quiera que existiesen, los regímenes autoritarios conducidos o controlados por ciertos dirigentes del medio de los negocios. La primera idea de ese organismo habría sido sugerida por iniciativa ya bastante lejana de un antiguo politécnico francés de nombre Saint-Yves, hecho por el Papa Marqués de Alvedre, y que nació a comienzos del siglo XIX. Habiéndose especializado en ciencias ocultas y afiliado a la francmasonería, se convirtió más tarde en el gran maestro de la orden de los martinistas, más o menos directamente inspirado en los principios y métodos de una sociedad secreta alemana fundada en 1776 por Adam Weishaupt, los Iluminados de Baviera. Y aquí una nota. En 1754, Martínez Pascuales, cabalista de origen portugués, instituyó el rito francmasónico de los elegidos de Cohen, uno de cuyos miembros más célebres fue sin duda Luis Clau de San Martín, apodado el filósofo desconocido. Él sería, según la mayoría de los investigadores, el verdadero fundador del martinismo, que reunía verdaderos gnósticos muy austeros, autor de numerosas obras herméticas, de los errores de la verdad, de los hombres llamados al principio universal de la ciencia. Es aún a él quien debemos la famosa divisa francesa libertad, igualdad, fraternidad. Se cierra la nota. Entre 1880 y 1890, Saint-Yves de Alvedre había publicado varias obras. Una nota: Misión de los soberanos, Misión de los obreros, Misión de los judíos, la arqueometría, en los cuales se proponía exponer doctrinas propias para organizar y mantener, gracias a un acuerdo internacional entre diversas élites, una reacción de defensa contra las fórmulas disolventes de la Revolución Francesa. Entre otras cosas, escribía: así, la forma de gobierno instituida por Moisés sobre el consejo y el orden que le dio su iniciador Jetro en nombre de Yahvé es justamente la sinarquía, es decir, tres poderes sociales, ninguno de los cuales es político.
Dicho de otra manera, el principio de la organización oculta que concebía el marqués de Alvedre para dirigir en secreto las sociedades debía ser de origen divino y directamente salido de la revelación mosaica. En diferentes ocasiones hemos analizado igualmente esta cuestión. Puede verse en particular en nuestro pequeño estudio sobre la teocracia en el propósito psicológico cuarto. Para el reclutamiento de los miembros de su orden secreta, Saint-Yves había imaginado una combinación llamada de afiliación por cadena, cuyo principio era el siguiente: aquel que los afiliados querían atraer a su organización era sometido primeramente, sin que sospechara, a una lenta observación. Se les invitaba a reuniones bajo diversos pretextos, se estudiaban sus hábitos y su comportamiento. Después, uno de los iniciados les ponía abiertamente los principios de la orden, y cuando lo había convencido le pedía su adhesión. Pero, al adherirse, el nuevo iniciado no conocía la calidad martinista más que de un solo miembro, es decir, de su iniciador. A continuación, él debía permanecer respecto al conjunto de la orden en la misma ignorancia y no conocer fuera de su primer iniciador, sino a las personalidades a quienes a su vez él sería invitado a iniciar. Es de esa manera que el carácter secreto de la institución debía ser asegurado. A decir verdad, el movimiento sinárquico del imperio durante su fundación en 1922 no habría tomado del martinismo de Saint-Yves de Alvedre más que sus métodos de reclutamiento y algunas de las fórmulas doctrinales conocidas de los primeros animadores de la nueva creación, porque varios de entre ellos, siendo también politécnicos, tenían relaciones martinistas. En su artículo sobre la sinarquía, Emmanuel Bau de Lomenier, que parece muy bien documentado, deduce que, en lo esencial, se trataba de provocar una reacción contra los desórdenes que habían seguido la Primera Guerra Mundial y que habían llevado a las fórmulas democráticas. El primer Estado Mayor se habría compuesto con personalidades pertenecientes a diversas nacionalidades y su acción habría sido dominante en las revoluciones de carácter antidemocrático que se sucedieron en Europa: el fascismo en Italia, el movimiento del general de Rivera, después aquel de Franco en España, el hitlerismo en Alemania. En Francia misma, sería la acción de la sinarquía la que habría preparado en secreto la mayoría de las agitaciones antidemocráticas para la formación de las ligas nacionalistas, los motines de enero y febrero de 1934, la fundación de la Cogulla y, en fin, en 1940, al día siguiente de la derrota, la Revolución Nacional de Vichy, que habría sido deseada y preparada por los miembros de la nueva sinarquía con la intención de favorecer enseguida sus designios particulares. Para muchos, la opinión es que la sociedad secreta denominada Movimiento Sinárquico del Imperio jamás ha existido verdaderamente, o al menos no fue más que una capillita cuyo origen no parece remontarse mucho más allá del año 1940. Sin embargo, el espíritu sinárquico, que se confundió en lo principal con el espíritu tecnocrático, ha existido y se ha desarrollado en toda clase de círculos influyentes, más o menos ligados entre ellos, pero rivales al mismo tiempo. Bueno, el maestre da un giro político esotérico, quiere mostrarnos cómo las sociedades secretas han servido de puentes ambiguos entre la espiritualidad y la manipulación del poder. Escribe con un estilo que mezcla historia documentada, lecturas esotéricas y a veces interpretaciones conspirativas. Por ello, partamos de los hechos históricos para tener claro el trasfondo de los nombres y movimientos que menciona y sobre todo a propósito de qué trabajo en nuestra alma introduce todos estos elementos. Y bueno, vamos a ver la parte dudosa de lo histórico que nos plantea y también los datos históricos comprobados. Empecemos con los datos históricos comprobados. Martínez de Pasquale existió y fundó la orden masónica de los Zelus Cohen. Su discípulo San Martín fue efectivamente conocido como el filósofo desconocido. Louis Claude de Saint Martin,
Históricamente real, escribió obras místicas como Errores y la Verdad. Fue una figura clave del esoterismo cristiano en Francia. Saint Yves de Alvedre, real, ocultista, masón y escritor francés. Nosotros lo hemos conocido en el propósito 19 con su arqueómetro. Inventó el concepto de sinarquía en sus libros Misión de los Soberanos, Arqueometría. Su idea era teórica y espiritual, no un movimiento clandestino. De igual manera, los iluminados de Baviera históricamente existieron liderados por Adam Weishaupt. Fueron disueltos oficialmente en 1785, pero han sido objeto de ciertas especulaciones sobre su supervivencia secreta. Parte debatida o dudosa. El movimiento sinárquico del Imperio 1922. Hay un folleto de 1946, Sinarquía, del autor que cita el maestre, que lo menciona como una red clandestina que habría influido en fascismo, nazismo, pero los historiadores coinciden en que no existen pruebas sólidas de una organización estructurada como la que describe el maestre basándose en este autor. Lo más seguro es que hubiera círculos tecnocráticos e intelectuales en Francia inspirados por Saint Yves y que algunos simpatizaron con proyectos autoritarios. La conexión directa entre martinismo, Saint Yves, fascismos europeos es más bien una lectura conspirativa, popular en la primera mitad del siglo XX. Históricamente, el fascismo y el nazismo tuvieron sus propias raíces sociales y políticas sin necesidad de una mano oculta sinárquica. De esta parte del propósito, nosotros podemos concluir que sí existieron algunos personajes, como Pascual y San Martín, Sanet de Alvedre y los Iluminados, que también sí existió este concepto de sinergia, pero como una teoría espiritual política en libros. No está comprobado que hubiera un movimiento sinárquico del imperio influyendo en los regímenes totalitarios de Europa. Esta parte podría considerarse más bien como una especulación político-esotérica que fue alimentado por textos como el de Charnay en 1945. Bueno, lo históricamente comprobado se basa en documentos, obviamente en libros y archivos confiables. Y lo esotérico conceptual corresponde a ideas filosóficas, gnósticas o espirituales que existieron realmente en esa época. Lo conspirativo refleja teorías que no tienen pruebas sólidas, pero que han circulado en textos esotéricos o pseudohistóricos. Y bueno, mi alma se sigue preguntando, ¿por qué estos chismes políticos? ¿A propósito de qué? Imagino que pronto podremos vislumbrar aquello. Hay algo que debemos clarificarnos. ¿A qué se refiere el maestre cuando aumenta? En fin, en 1940, al día siguiente de la derrota, la Revolución Nacional de Vichy, que habría sido deseada y preparada por los miembros de la nueva sinarquía con la intención de favorecer enseguida sus designios particulares. Y efectivamente, Vichy fue un acontecimiento histórico y político muy importante en Francia. Se llamó régimen de Vichy al gobierno francés que se estableció en la ciudad de ese nombre después de la derrota de Francia frente a Alemania nazi en junio de 1940. El maestre menciona este acontecimiento en el contexto de las sociedades secretas y movimientos sinárquicos. ¿Por qué? A propósito de qué, todavía no está claro, pero al menos señala que los círculos ocultos o tecnocráticos habrían influido en la formación del régimen de Vichy. Es decir, nos da un ejemplo de un sistema político concreto, nacido de conspiraciones, derrotas y alianzas ocultas. Con esos elementos nosotros podemos ver que la historia dice que en ese acontecimiento, Pétain, de Gaulle, el famoso de Gaulle, del Oncle y Laustin Lacau, que qué difícil pronunciar eso,
Fueron personajes que jugaron papeles muy importantes en esa trama política. La expresión del maestre sí es, al menos para esta alma, un tanto preocupante porque nuestro conocimiento sobre una obra, la de San Yves de Alvedre, el arqueómetro, que fue estudiado desde esa perspectiva iniciática en el propósito 19, recordémoslo, y que siempre vamos a aumentarlo en la medida de esa visión del arqueómetro como la medida fundamental del universo, que puede ser aplicado a la música, a la pintura, a nuestra alma. Por ello, tal vez sea una síntesis histórica que nos ayude a situar lo que el maestre menciona. Como se decía, tras la derrota de Francia en junio de 1940, este mariscal Pétain firma el armisticio con Hitler. El nuevo régimen se autodenomina Revolución Nacional y su ideología buscaba romper con los valores de la República Francesa, que recordemos son libertad, igualdad, fraternidad, y sustituirlos por trabajo, familia, patria. Era un estado autoritario, jerárquico, y, según la historia, hubo colaboración con el nazismo. Y es cierto, el término de sinergia proviene del ocultista San Yves de Alvedre. Pero fíjense ustedes, mientras que este régimen de Vichy se da entre 1940 al 44, San Yves de Alvedre nace en 1842 y muere en 1909. Entonces, aunque San Yves plantea ese término, para él la sinergia era un modelo de armonía social inspirado en su visión esotérica de una organización jerárquica, pero equilibrada de los poderes, tanto en lo económico, en lo cultural y en lo político. La sinergia para San Yves debía evitar el caos revolucionario y restaurar un orden divino. Sin embargo, en los años 30, 40, el término, según los historiadores, fue reinterpretado políticamente. Se acusaba a ciertos grupos de conspirar para imponer un gobierno tecnocrático y autoritario. Y en 1945, es decir, bastante después, se publica un libro Sinergia de Charnay, que se vinculó retrospectivamente al régimen de Vichy con esa trama sinárquica. Entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿hubo influencia de San Yves? La respuesta podría ser sí y no. Directa no, porque el régimen de Vichy no se proclamó nunca heredero de San Yves y porque la distancia en tiempo es considerable. San Yves no conoció nada de esto. Indirecta quizás, porque algunos intelectuales conocían los escritos de San Yves y su idea de una élite rectora que sustituya a la democracia parlamentaria resonaba en el clima de entreguerras, donde se veía que la democracia era un sistema decadente. Entonces, el régimen de Vichy podría ser visto como una materialización de esa visión tecnocrática y autoritaria que San Yves había anticipado. Pero históricamente no hay pruebas sólidas de un vínculo directo. Sí resonancias ideológicas entre la sinergia de San Yves y el autoritarismo tecnocrático de Vichy. Bueno, continuemos nuestra lectura. Pero en ese punto nos encontramos ya con explicaciones políticas de las sociedades secretas y en ese sentido ellas son numerosas en todos los países. Así, en Francia, mucho más que el movimiento sinárquico, la Cagoule tuvo una resonancia espectacular. Fue a continuación de los acontecimientos de 1936, mientras que el Frente Popular retiraba una ola de diputados comunistas de la Cámara, que la Sociedad de los Cogullados tomó nacimiento, denominada organización secreta,
de Acción Revolucionaria Nacional, después Comité Secreto de Acción Revolucionaria. Este movimiento fue rápidamente denunciado por diferentes partidos políticos. Tomó entonces la etiqueta de la KGOUL, con la cual permaneció. Era una red nacional constituida por una especie de federación de grupos de autodefensa, animados por la descomposición progresiva del Frente Popular. Ese grupo secreto intentaba cada vez más pasar de la autodefensa a la ofensiva, o dicho de otra manera, quería derribar el régimen con un golpe de fuerza. Según Roger Meneve, se ha sugerido que el Servicio de Inteligencia inglés habría creado la KGOUL al día siguiente de los motines de febrero de 1936, por intermedio del presidente Flandin. El proceso de los KGOULards tuvo lugar en octubre de 1948 y uno de los testimonios más importantes fue la sorprendente revelación del ex adjunto del Estado Mayor del Mariscal Pétain cuando dijo: en cuanto a la KGOUL, yo estimo que sin esas gentes entrenadas en la lucha clandestina mucho antes de la guerra, el general de Gaulle, el 18 de junio de 1940, no habría sido más que un clarín inútil y sin resonancia. André Mage, quien escribe bajo el seudónimo literario de Alain Sergent, concluye: yo no pretendo tener la verdad absoluta, pero he conocido muy cerca a los KGOULards y he estudiado muy bien la historia del Comité Secreto en Acción Revolucionaria como para tener una casi certeza. La KGOUL fue en primer lugar una reacción de hombres políticos de derecha, patriotas contra un frente popular del cual ellos habían visto muy bien que era el caballo de Troya del comunismo. Y hay una nota pequeña respecto a este escritor. Él fue secretario general del movimiento después de la partida de Eugenio Deloncle, el verdadero organizador. Al mismo tiempo que a sus personas e intereses, ellos creían defender a la nación de la cual eran, en su opinión, la última muralla. El asunto, al tomar envergadura, precisó una política general: derribar la democracia parlamentaria gracias a un golpe de fuerza y tomar el poder. Eliminar entonces a los jefes de la política de izquierda y a los podridos del régimen. Crear bajo la capa provisional de un directorio civil y militar un Estado fuerte para preparar el regreso de la monarquía. Bueno, analicemos primero los datos históricos para ver qué nos dicen las fuentes históricas actuales y poder hacernos la pregunta que nos estamos haciendo. Si este movimiento, la KGOUL, existió, fue real y actuó como un grupo clandestino ultraderechista en Francia, con entrenamiento paramilitar y conspiraciones políticas. Sus líderes buscaban derribar la democracia parlamentaria y preparar la restauración de un Estado fuerte. Parte de lo que el maestro menciona, por ejemplo, la participación de los Tauny y la influencia de Gaulle, tiene base histórica, aunque algunos detalles, como la coordinación secreta con servicios extranjeros, son más especulativos. Y entonces nosotros tenemos en este movimiento un ejemplo concreto de cómo una sociedad secreta puede combinar ideología, acción política y clandestinidad, sin que haya necesariamente un trasfondo esotérico como en el martinismo o la sinarquía que nos ha planteado también el maestro. Continuemos nuestra lectura. Pero otra organización secreta hizo hablar también mucho de ella, sobre todo por estar en la base, sin duda, de la Primera Guerra Mundial. Existían entonces en varios puntos de Europa el Tugendbund y la Carbonería, vastas sociedades secretas que extendían sus poderes desde los siglos precedentes. Hacia 1960 se fundó en Belgrado la Narodna Odbrana, uno de cuyos miembros, el mayor serbio Tanko Osić, era un eterno conspirador que había estado en todos los golpes sangrientos. Pero su organización ya no le gustaba, pues comenzaba a reprobar el terrorismo. Así, trabó conocimiento con el cónsul Radenković, que soñaba con formar en Serbia una sociedad secreta con un rito, un decorado, etc. Con otros 7 hombres en total, constituyeron una organización, la Unión o la Muerte, fundada en 1911.
siendo rápidamente conocida bajo el nombre de la Mano Negra. La dirección fue asumida por 6 miembros, 3 civiles y 3 militares. Había células de cada uno de los 3 miembros. Se recibía indiferentemente a serbios, croatas y musulmanes. Cuando un miembro lograba 2 nuevos adherentes, formaba con ellos una nueva célula. Pero ningún miembro, salvo aquellos que constituían el comité central, conocía a otros afiliados que los 2 que acababa de agregar y los 2 que él venía de dejar. Así, los escapes y las traiciones eran rápidamente detenidos y el carácter secreto de la sociedad se mantenía. Por otro lado, cada miembro era designado por un número. Naturalmente, los miembros debían obedecer ciegamente las órdenes superiores y los traidores eran castigados con la muerte. El sello de la sociedad mostraba un puño cerrado que sostenía una bandera sembrada de una calavera y 2 tibias en cruz, con una bomba, un puñal y un frasco de veneno. El símbolo era suficientemente expresivo, pero si Tankoshit no era más que un sanguinario y violento secuaz y Radenkovich un idealista soñador, se necesitaba un jefe. Ahora bien, ni uno ni otro tenían ese cerebro. En 1903, durante el asesinato del rey Alejandro y la reina Draga, en el cual Tanković tomó parte, conoció a un cierto Dmitrievich apodado Apis, que habría sido aparentemente el alma de ese complot. Este hombre, jefe del Buró de Informaciones, era un ser de sombra y misterios, de máscaras y seudónimos, a quien le gustaba manejar los hilos entre bastidores. Apis se encontró rápidamente a la cabeza de una organización de varios millares de miembros, cuyos agentes controlaban no solamente todo el reino, sino que vigilaban también más allá de las fronteras. En Bosnia, el promotor era Vladimir Gatchinovich, quien estudiaba en Lausana, Suiza, y había establecido un lazo con Trotsky, agitador poco conocido entonces. Eugenio Leudor, en Historia de las Sociedades Secretas, relata el ceremonial de introducción a dicha sociedad. Las recepciones tenían lugar en un local oscuro detrás de la imprenta del diario Piemonte, sede oficial de la organización. Un responsable introducía al candidato que se encontraba ante una mesa recubierta de un paño negro al que alumbraba una vela. En la penumbra, él distinguió una cruz, un puñal y un revólver. El hombre que lo recibía le recordaba los estatutos de la sociedad, señalando los peligros que iba a correr. El encarcelamiento y la muerte lo acecharían. Era preciso sacrificarse por adelantado. Aún podía retirarse. Se le leía, para que se compenetrara bien, el artículo de los estatutos que decía: cuando el Comité Central del Belgrado ha pronunciado una condena de muerte, la única cosa que importa es que esa sentencia sea ejecutada. El medio es indiferente. ¿Mantenía su adhesión al candidato? Sí, decía este. Entonces se le anunciaba que iba a prestar juramento. Ese era un instante romántico. Una puerta se abría y entraba un hombre cubierto con un hábito negro, enmascarado, con la cabeza bajo un capuchón. Era el enviado del Comité Central. Inmóvil y mudo, esperaba. Parado ante él, el responsable pronunciaba con voz grave la fórmula del juramento. El candidato la repetía palabra por palabra. Yo, adherente desde este día a la organización La Unión o la Muerte, juro por el sol que me calienta, por la tierra que me nutre, delante de Dios, por la sangre de mis padres, sobre mi honor y sobre mi vida, que a partir de este instante y hasta aquel de mi muerte, me someteré fielmente a los reglamentos de esta organización y me mostraré dispuesto a los sacrificios que le convenga imponerme. Yo juro delante de Dios, por mi honor y mi vida, llevar conmigo a la tumba los secretos de la organización. Puedan Dios y mis compañeros miembros de esta organización hacer pesar sus juicios sobre mí si rompo o traiciono este juramento. El nuevo afiliado y el enmascarado se abrazaban. Después, este se retiraba sin haber pronunciado una palabra. Para el hombre recibido en la Mano Negra, no faltaba sino firmar la fórmula del juramento y recibir su número. Es Pierre Dominique, en su artículo La Mano Negra, quien nos relata el resto. El papel de Apis se ampliaba. Sin embargo, estaba molesto por la existencia de la Narodna Odbrana.
a cuya cabeza se encontraba Milan Pribishevich, antiguo oficial austriaco, convertido en oficial serbio y que había fundado en territorio serbio más de 200 secciones. Organización terrorista en sus comienzos, la Narodna Odbrana había cesado de serlo y era eso lo que había llevado a los cabeza calientes como Tankosic a dejarla. Pero Apis quería al contrario introducirse para dirigirla, como había dirigido el Círculo de los Oficiales Conspiradores de 1903 y también la Mano Negra. Después de todo, las dos organizaciones tenían el mismo programa de política exterior, aunque aparte del ritual, los métodos eran diferentes. Apis introdujo los rangos de la Narodna Odbrana al mayor Milan Basic, un jefe de comitiva de sus amigos. Estando ahí estalló la guerra de 1912 y Basic fue muerto en Bregalnitsa. Apis perdió con él un instrumento de primer orden. En mayo de 1914, la crisis se agudizó. Un pequeño número de oficiales amigos de la corte se había organizado en una sociedad de la Mano Blanca, pero los miembros de la Mano Negra se movilizaron. La meta de Apis era la organización de una Yugoslavia bajo la dirección de un soberano serbio, pero para eso era preciso que el imperio de los Habsburgo se dislocara, y esa dislocación no podía conseguirse más que por la guerra. Una guerra general en la cual Rusia interviniera, pero el archiduque Francisco Fernando no quería más que una guerra local que permitiría a su armada aplastar a Serbia. Bogichevich relata una conversación en la que Apis habría dicho: ¿y si le arrojáramos algunas bombas? Y un amigo le habría preguntado: ¿a quién? Apis habría respondido inmediatamente: ¿a quién queréis que sea, sino a Fernando? Se conoce el resto de la historia. El archiduque y la archiduquesa fueron asesinados y de ese crimen nació la Gran Guerra de 1914 a 1918. Autor de 2 libros sobre el coronel Apis y el proceso de Salónica, Bogichevich tiene pues razón al escribir: no queda duda alguna. Dmitrievich fue seguramente el instigador del atentado en Sarajevo y causó así la guerra mundial. Fue él, en efecto, con la Mano Negra, que el 1 de julio de 1914, según un formulario firmado por uno de los miembros del Comité Central, contaba con 2020 afiliados. Apis y su organización La Mano Negra fueron oficialmente condenados por un documento del Ministerio de Guerra con fecha 11 de junio de 1917. Bueno, la historia nos dice que La Mano Negra efectivamente fue una organización secreta serbia radical y nacionalista que fue fundada en 1911 con una estructura de células muy estricta y rituales de juramento. Su jefe efectivo, conocido como Apis, dirigió atentados que llevaron directamente al asesinato del archiduque Francisco Fernando y que ese hecho fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. La organización estaba vinculada a la política y al nacionalismo serbio y utilizaba terror y conspiración para sus fines, y que efectivamente fue oficialmente disuelta y condenada en 1917 con la ejecución o encarcelamiento de varios líderes. Nosotros podríamos hacer una síntesis comparativa de todas estas sociedades secretas que nos ha hecho conocer el maestre, para poder darnos una idea y aproximarnos a propósito de qué toda esta historia. La sinergia, principalmente nosotros podemos darnos cuenta de que es ideológica y esotérica, con influencia política indirecta y secreta. En la Cagoule la vemos más operativa, con golpes de fuerza planeados y acción clandestina en Francia. Y la Mano Negra, una combinación de secretismo, conspiración política y terrorismo directo, con impacto histórico concreto. El atentado de Sarajevo fue el detonante para la Primera Guerra Mundial. Y también vemos patrones recurrentes. El conocimiento secreto se convierte en instrumento de poder político. El secreto y la obediencia absoluta permiten control de la acción y del resultado.
las sociedades secretas son multipropósito. En lo interno, nosotros podemos ver que hay una transformación personal y espiritual, como planteaba Sanibs. En lo externo, en influencia, manipulación política y social, lo vemos con la Kabule y la mano negra. Y hay obviamente ambición y desvío de propósito. El iniciador original a veces se sorprende de cómo sus ideas son usadas por otros. Y para poder comprender el propósito del maestre, sí es necesario darnos cuenta de algunos puntos esenciales. En los capítulos que hemos meditado, el maestre alterna relatos históricos esotéricos, la Kabule, la mano negra, Vichy, Rasputín, etc., con alusiones esotéricas, los ritos de iniciación, las cadenas de transmisión secreta, las sociedades ocultas, la magia sexual, la gnosis. Ese paralelismo constante sugiere que para él los acontecimientos históricos no son meramente políticos o anecdóticos, sino expresiones externas de fuerzas espirituales más profundas. En el fragmento en el que habla sobre los pueblos primitivos, el maestro afirma lo siguiente: las religiones no son más que el lado material, exotérico de una verdad, y pone verdad con mayúscula, de una sublimidad espiritual enseñada por los colegios esotéricos y conservada gracias a las sociedades secretas. Y nos ha mostrado las sociedades secretas. Esto podríamos considerarlo como una clave dada por el maestro. Lo exotérico, religiones visibles, instituciones, incluso regímenes políticos, es la sombra o reflejo de lo esotérico. Y lo esotérico, la verdad transmitida en secreto. ¿Cómo se aplica esto a las sociedades secretas y la política? Cuando el maestro presenta la Kabule o a la mano negra, no se limita a contar conspiraciones. Recalca sus ritos de iniciación, juramentos, símbolos, cadenas de afiliación. Eso lo coloca en un plano de analogía con las escuelas iniciáticas. Pero en lugar de vehicular la gnosis, esas sociedades degradan lo esotérico en fines de poder político. Por eso los casos históricos sirven al maestre como ejemplos en negativo, podríamos decir. Muestran que lo oculto se transmite y opera por debajo de lo visible, pero también que cuando la gnosis se desvía hacia ambición o violencia, degenera en sociedades secretas que influyen en guerras, revoluciones o regímenes autoritarios. Podemos considerar entonces que la verdad espiritual se transmite por vías ocultas, como señala el maestre, cuando él nos habla de colegios esotéricos y sociedades secretas como guardianes de la verdad. Podemos decir también que de alguna manera nos está diciendo que lo exotérico refleja lo esotérico. Se basa en esa idea que él plantea de que lo político histórico es proyección material de esas fuerzas espirituales, aunque degradadas o desviadas. Así vemos cómo el maestro va tejiendo entre la historia y el trasfondo espiritual un hilo que es importante observar. En un cuadro de correspondencias tratamos de sintetizar lo que él parece sugerir, esa relación esotérico-exotérico en este propósito psicológico. En el plano esotérico, interno, gnóstico, iniciático, la primera columna; en el plano exotérico, externo, histórico, político, la segunda columna; y el sentido en el propósito. Los colegios iniciáticos, escuelas de misterio; en el plano esotérico, sociedades secretas, políticas, como Kabule, mano negra, sinarquía, etc. Lo sagrado se transmite ocultamente. En lo visible aparece degradado como conspiración y violencia. Ritos de iniciación y cadenas de transmisión. En el plano exotérico, juramentos, símbolos, células secretas, afiliación por cadena. Lo formal de la iniciación se conserva, pero el contenido gnóstico se sustituye por fines de poder. En el plano esotérico, disciplina espiritual y transformación interior. En el plano exotérico, estrategias de control,
golpes de Estado, manipulación social. Lo que debería transformar al individuo se aplica a manipular pueblos y regímenes. En el plano esotérico, la gnosis, búsqueda de la verdad. En el exotérico, ideologías políticas totalitarias, fascismo, nazismo, Vichy. Y el sentido en el propósito, en lo absoluto, se caricaturiza en sistemas cerrados que quieren imponer una verdad única. En el plano esotérico, maestros, guías espirituales. En lo esotérico, jefes secretos, conspiradores, apis del oncle, etc. Figuras que conducen pero sin elevar, arrastran al colectivo a la sombra. En el plano esotérico, caída de lo sagrado en lo concreto, Eliade. Plano exotérico, sacralización de la nación, la raza, el partido. La energía espiritual se canaliza a un objeto material, patria, poder, ideología. En el plano esotérico, el amor y la magia como fuerzas cósmicas. En el plano exotérico, la manipulación del erotismo, del sacrificio y del mito en política. Lo más potente del ser humano puede usarse tanto para liberación como para sometimiento. En síntesis, podríamos decir que el maestro no nos narra estas historias por afán de crónica, sino para mostrar algo como un espejo, cómo las mismas fuerzas espirituales que deberían guiar al ser humano hacia la gnosis, cuando se degradan, dan lugar a la violencia, conspiración y poder mundano. Recordemos lo que vimos de Platón, de ese pensamiento. Lo que el maestro pretende es que nosotros veamos que lo esotérico desciende y se convierte en lo exotérico político. El maestro nos muestra la dinámica de la caída. No nos ha sido fácil entrar en el tejido del propósito psicológico en esta parte, porque el maestro no nos da la conclusión directa. Nos pone las piezas como en un rompecabezas y espera que veamos el dibujo oculto. Esas historias de sociedades secretas, complots, guerra, Vicky, la mano negra, Rasputín, no son anécdotas sueltas. Son ejemplos de cómo lo sagrado puede caer y deformarse en lo humano, cuando la energía que debería llevarnos hacia arriba se queda atrapada en la ambición, el poder y la sombra. Es un espejo muy fuerte realmente. Si eso pasó a nivel de naciones y pueblos, si eso pasa, como lo vemos lastimosamente, también puede pasar en nuestro interior. La disciplina espiritual puede llevar a la unión con lo divino, o si se desvía, a la manipulación, al ego y al abuso. Y ahí está el llamado que el maestro siempre nos hace: discernir siempre lo esencial de lo accesorio, lo luminoso de lo degradado. En el fondo no se trata de historia de Francia ni de Europa. En el fondo se trata de cada uno de nosotros, de ustedes, amigos, desconocidos, de mí, de todos. Bueno, ahora continuemos con la lectura del propósito. Ahora cambiemos de continente y transportémonos a América a iniciados del siglo XX en el estado de Georgia, USA, donde un cierto William Joseph Simmons, de Atlanta, a los 20 años tuvo un sueño. Era una especie de visión de guerreros fantasma, a caballo, vestidos de blanco que pasaban a lo largo del muro delante de su casa. Su nodriza negra, que lo acunaba desde la infancia, le había contado muchas veces las hazañas de una sociedad secreta que perseguía a los negros, por la cual ella misma y sus parientes habían sufrido en otra época. Él no olvidaba esos cuentos, y es quizás eso lo que lo influenció durante esa visión hasta caer de rodillas y jurar fundar una organización fraternal en memoria del Ku Klux Klan. Pero, naturalmente, olvidó los cuadros siniestros y no retuvo más que las cabalgatas épicas que él se proponía resucitar con fines completamente diferentes. Y es así como en 1915, plantando con algunos jóvenes enmascarados una cruz de fuego sobre las colinas próximas a Atlanta, el pastor metodista Simmons los hizo entrar en la realidad. ¿De dónde viene ese nombre de Ku Klux Klan? Unos pretenden que se trata de una alteración de la palabra latina lux, luz,
pero parece más probable que se trate de una alteración del vocablo griego kuklus, ciclo, al cual se agregaba clan, grupo. La guerra de secesión acababa de finalizar, la esclavitud estaba abolida, el derecho al voto había sido acordado para los negros. Una grave crisis económica se desataba a continuación de esa revolución social. La reacción, esbozada otras veces contra los irlandeses católicos, se reproducía esta vez contra la amenaza negra. Era preciso a cualquier precio impedir votar a los nuevos electores. El Ku Klux Klan, fundado por un grupo de jóvenes oficiales ex-sudistas en un visorio del estado de Tennessee, bajo la cubierta de fines moralizadores, de protección del hogar, de respeto de la religión, tenía en realidad ese fin escondido que le aseguraba inmediatamente un reclutamiento sustancial. Es en ese clima de miedo y credulidad que debía surgir en 1867 el primer Ku Klux Klan. Un ancestro del KKK había existido ya bajo el nombre de Know Nothing Party. Se trataba de una sociedad secreta de protestantes que, por otro lado, se liquidó a sí misma. En 1843 había sido creado el Partido Republicano, nacido de la American Protestant Union, que declaraba en su carta que el dogma de la soberanía papal estaba directamente opuesta a la forma republicana de gobierno. Hacia 1890, ante la entrada masiva de migrantes católicos, alemanes, austriacos y sobre todo italianos, el movimiento anticatólico reconoce con la American Protective Association durante la visita, el movimiento anticatólico renace con la American Protective Association. Durante la visita de la delegación papal conducida por Satoli, quien desembarcó en los Estados Unidos, se pudo leer en un diario el siguiente ataque: despertad, americanos, las libertades y las instituciones de este país están en peligro. Tomemos ahora algunas explicaciones de Harold Bryce, quien se expresó así: ¿qué es el Ku Klux Klan? O una tentativa de fraternización o un movimiento muy bien pensante en su origen. De manera general se le puede relacionar con la corriente nativista o nacionalista, que bajo formas diversas atravesó la historia de los Estados Unidos en el siglo XIX. Los negros no tuvieron nada que ver con esos primeros síntomas. Ellos traducían un reflejo de conservación de los pioneros protestantes que surcaron el nuevo continente, antes de la inmigración masiva de católicos europeos. En suma, una xenofobia religiosa. Cierto, hubo negrofobia en las intenciones de los camaradas, quienes, después de haber encendido en 1916 una cruz de fuego en la cima de Stones Mountains, descendieron hacia los valles para predicar la cruzada moderna. Para el jefe Simmons, atleta con más de 6 pies de altura, de figura dulce y ojos claros, era sobre todo un pretexto para las delicias de revueltas ecuestres que materializaban su visión de 1901. Era también un pretexto para discursos en los cuales se desplegaba una elocuencia capaz de expresarse durante 4 horas seguidas. Al principio nativista de la América para los americanos, se yuxtaponían los temas de la fraternización, la castidad en el hogar y la defensa de la viuda y el huerfanito. Pero el Ku Klux Klan, en segunda instancia, luchaba sobre todo por la supremacía de la raza blanca. Ese objetivo eficaz en los estados del sur perdía, sin embargo, su virtud en los estados del norte, donde los negros no eran tan numerosos. El Ku Klux Klan recurría entonces a los argumentos emocionales del anticatolicismo, el antisemitismo, antisocialismo, anticomunismo, etc. Era sobre todo un movimiento contra. El místico Simmons era más bien un mal administrador, pero en 1920 el equipo se reforzó con Edward Young Clark y una dama, Elizabeth Taylor. Con ellos el clan se convirtió en una empresa de página publicitada. La atención a la asociación era atraída por todos los medios. Clark hacía desfilar en Washington a cerca de 30,000 caballeros en uniforme y anunciaba su intención de establecer en Inglaterra, Francia e Italia el régimen del KKK. El resultado fue que de 5 a 6,000 miembros
El movimiento alcanzó rápidamente más de 1 millón. En 1927 anuncia 6 millones de adherentes. Harold Bryce nos informa aún, la constitución del KKK redactada por Simon será altamente centralizadora, ya que, cosa curiosa, esa agrupación que marchaba a la guerra contra la infalibilidad del Papa no cedía nada a la Iglesia Católica desde el punto de vista disciplinario y autoritario. Debajo del mago imperial que comandaba el imperio se encontraban los grandes cíclopes, los grandes dragones que supervisaban los reinos. En cuanto a estos, estaban organizados con los hidras y todo un lote de funcionarios con nombres fantasmagóricos que se podría creer en desuso. El reino estaba dividido en clantons y a partir de ese estadio se veía aparecer a los K que se encontraban en todos los escalones del personal y del territorio. El clanton era dividido en clavers, antros. El gran cíclope presidía un consejo compuesto por un claliv, vicepresidente, un clocard, lector, un clut, capellán, un cligrap, secretario y un clavel, tesorero, acompañados de clads, clarojos, cletters, cloclans. En la base estaban los clavaliers o knights. Jamás la letra K ha estado tan bien representada en la organización de las sociedades secretas. El poder legislativo era ejercido por una clon vacatium, controlada por el mago interior, y un cloncilium ejercía el poder judicial. En su trabajo sobre las sociedades secretas, Noel Kitts hace notar que en los Estados Unidos numerosas sociedades de fraternización, secretas o no, llevan nombres de animales: alce, águilas, águilas rojas, águilas doradas, búhos, oropéndola, búfalos, castores, ocas, o incluso nombres que comienzan con la letra K: Knights of Security, Knights of Corazon, Knights of Liberty, Knights of Templares, of Malta, of Columbus, of Pitiats, etc. En fin, se conoce suficientemente las actuaciones del clan como para no dar aquí los detalles de sus actividades, que fueron reveladas por la prensa más diversa. Simmons fue licenciado de su título de mago imperial en 1923 en beneficio del gran cíclope Evans. Hiram Wesley, dentista, revocó por otro lado a Clark y la asociación declinó poco a poco a partir de 1925. Sin embargo, no se debería concluir que el Ku Klux Klan ya no existía. Ciertamente hubo dimisiones, partidos, enredos, subsectas, partidos en curso, pero no menos cierto es que de tiempo en tiempo, por voz de los diarios, se sabe de algunos actos de sus miembros. No obstante, actualmente la organización está condenada. Los adherentes son acorralados y los efectivos han disminuido mucho. El maestre nos lleva ahora a América y abre el capítulo del Ku Klux Klan como una nueva ilustración del fenómeno de las sociedades secretas que bajo apariencia de fraternidad esconden objetivos políticos, raciales y de poder. Realicemos una lectura de lo que nos plantea el maestre. Contexto histórico del Ku Klux Klan. Primer clan, 1865 hasta 1870. Surge tras la Guerra de Secesión, 1861-1865, en un sur derrotado y humillado. Fundado en Tennessee por ex oficiales confederados. Su objetivo oculto: impedir el voto de los afroamericanos y mantener la supremacía blanca. El pretexto: defensa de la moral, el hogar y la religión. Usaban disfraces y rituales para infundir miedo. Recreación del clan, 1915. William Joseph Simmons, inspirado por una visión juvenil y relatos de su nodriza, lo refunda en Georgia. Su sello, la cruz en llamas, plantada por primera vez en Stone Mountain, en Atlanta. Al inicio lo presenta como un movimiento de fraternización y moralidad, pero rápidamente se convierte en un instrumento de xenofobia, anticatolicismo, antisemitismo y supremacía blanca. La expansión masiva a partir de 1920,
Con Edward Young Clark y Elizabeth Taylor, el clan se convierte en una empresa de masas. Publicidad, marchas espectaculares en Washington, 30.000 encapuchados, crecimiento de miles a millones de miembros. Se calculan entre 3 y 6 millones hacia 1925. Poder político real, influenció elecciones locales y estatales. Y ahora en este movimiento Ku Klux Klan es un ejemplo claro de cómo una visión personal, la decimos, en este caso puede volverse un movimiento colectivo con símbolos y rituales y degenerar en odio y exclusión. Muestra que las sociedades secretas no siempre buscan lo espiritual, sino que manipulan símbolos y estructuras iniciáticas para fines políticos o raciales. El clan es en cierto modo una parodia oscura de las órdenes iniciáticas auténticas. Tiene ritual, juramento, grados, títulos, pero no transmite luz sino sombra. En este contraste se ve el propósito del maestro: enseñarnos a discernir la diferencia entre lo esotérico verdadero y su caricatura peligrosa. Hasta aquí hemos llegado a la segunda parte del propósito 23, que realmente es alucinante, pero que es necesario para que nosotros podamos ver que la posibilidad de la verdadera tolerancia hacia los otros, de no considerarnos que somos dueños de la verdad, está en la base del conocimiento, de saber. Y entonces, tolerancia y respeto hacia los demás. Y bueno, recordar siempre lo que Platón nos estaba señalando desde antes y que ya lo vimos en la primera parte. Nos vemos dentro de poco para continuar con el propósito.